SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, las dos Españas son económicas. Hacer una valoración muy positiva de los datos que hemos conocido esta mañana en relación a la inflación en nuestro país, con toda la prudencia, porque sabemos que todavía sigue siendo un pesar para muchas familias. Podemos celebrar es la valoración del Gobierno tras unos datos de inflación que empiezan a aliviarse y que empiezan a dejar atrás lo peor, pero que dejan una factura muy desigual. Todos hemos notado la subida de precios, pero la están pagando más los que tienen menos, la están pagando más los que más necesitan. Como una de las principales economías de la zona euro con la menor inflación y el mayor. Y aunque a niveles macro estamos mejor y a niveles macro estamos viendo cómo la inflación subyacente cae y cómo se contienen los precios, a nivel micro hay familias que siguen todavía con el agua al cuello. Mejorando el poder adquisitivo de los empleados públicos y también del resto de asalariados en nuestro país. La inflación, de momento, se contiene. Está estable en el 3,5%, por segundo mes consecutivo después de 3 meses anteriores en los que había subido. Y a nivel macro importante, la inflación subyacente, la menos volátil, la que excluye alimentos, combustibles, lleva meses y meses cayendo ya. Ha caído de un 7,6% en febrero a un 5,2% en octubre. Así que sí, los precios están entrando bajo control. Pero no todos los sectores de población están viviéndolo igual, y quienes están en los niveles de renta más altos parecen haber superado ya este túnel, mientras que quienes están en los niveles de renta más bajo siguen sufriendo porque los precios dan un alivio en muchas cosas, pero no en la alimentación. Así que, a nivel macro, hoy el Gobierno aplaude. En el contexto internacional actual, el dato adelantado de IPC de octubre es una muy buena noticia. España se mantiene entre los países europeos con la inflación más baja, en el 3,5%, y se registra una bajada significativa de la inflación subyacente. En el nivel micro, lo que dice el Banco Central Europeo es que los que son más pobres han perdido su capacidad de compra hasta en un 13%. Han perdido este poder adquisitivo. Casi 3 veces más se han empobrecido, hasta el triple que quienes son más ricos. El problema es que esta inflación nos ha sacudido a todos y empieza a pasar ahora, pero va a dejar atrás a las capas de población más pobre. Y el Banco Central Europeo dice algo más. Dice que hay 2 países en los que esas familias más pobres se están quedando más atrás, y esos 2 países son Alemania y España, 2 países en los que la pérdida de poder adquisitivo ha sido mayor que en los demás. En España, la pérdida de poder adquisitivo real, dice el Banco Central Europeo, es del 6%. Con tipos de interés subiendo y con el Banco Central anunciando esto, que se mantienen de momento los tipos altos. España y la población más pobre ha empobrecido un 13% a los más necesitados y un 6% de media a todos los demás. En la zona euro, la pérdida de poder adquisitivo ha sido del 2,9%. En Francia, prácticamente lo mismo. En Portugal, del 2,1%. En Italia del 1,4%, insisto, en España del 6%, entre 3 y 2 veces más que la media de la Unión Europea. Así que tenemos un problema aquí, y es que efectivamente nuestra inflación está siendo más alta y más desigual. El 6% en que nos hemos empobrecido es un 6% o más para los más pobres y apenas un 1% más para los más ricos. Este es el impacto ahora mismo. Con una cesta de la compra que sigue castigando a los hogares, hoy hemos sabido que tanto, hasta el punto de que, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos un efecto ya de salto de la rana, en el que los precios han alcanzado los niveles que comenzaban y tenían antes de que se aplicaran los descuentos.
Sí, hoy tenemos dos estudios que analizan esa evolución de los precios de los alimentos desde la rebaja del IVA. Por un lado, el de Asufin, que nos dice que la cesta de la compra se ha encarecido casi un 14% desde finales de enero, una vez descontadas ya las promociones posnavideñas. El ticket medio de esa cesta de la compra ha subido más de 4 euros, de 29,60 euros en enero a casi 33,80 euros hoy. Entre los productos que más suben destaca la botella de aceite de oliva virgen, que costaba algo más de 6 euros de media y ahora cuesta 9,25 euros. Y la cadena de supermercados que más ha encarecido la cesta de la compra, según Asufin, es Alcampo. Luego tenemos ese informe de Facua, según el cual el 52,4% de los productos afectados por la rebaja del IVA han subido de precio en octubre con respecto al precio que tenían cuando entró en vigor la medida. Es un 3,5% más que los que se habían encarecido en septiembre. Hay productos que llegan a subir un 155%, como en el caso de la botella de aceite de oliva hojiblanca en Eroski, o un 141% en la garrafa de 5 litros de aceite Carbonell en Carrefour. Los supermercados con mayor número de precios con subidas, según Facua, Hipercor, que ha subido el 66% de su catálogo, y Carrefour, el 60%. Hay hoy una victoria que cantar. La inflación se está controlando aquí, se está controlando en toda Europa. Hoy Alemania, por ejemplo, ve cómo su inflación ha caído al 3%, es la más baja desde junio de 2021, y su inflación subyacente ha caído del 4,6 al 4,3%. Así que los precios se están doblando, por fin. Y hay una victoria macro que cantar, pero hay un problema micro, y ese problema es que los más pobres se quedan atrás, y se quedan atrás porque todo lo que ha subido es todo en lo que los hogares pobres se gastan el dinero. El 35% de la renta de los hogares más pobres, 35%, se va a pagar alimentación, combustible y luz. Y esos son los capítulos que han subido. Así que la primera lectura hoy es esta. Podemos cantar victoria, los precios bajan por fin, pero la factura se queda para los más pobres. Miguel Artola, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas noches, Javier. Hemos visto una inflación que pagamos todos, sí, pero no todos por igual. Han fracasado las medidas del gobierno, menos España y Alemania. Se había menguado y se había uniformizado el impacto en todos lados. Aquí no, aquí han pagado más los que tienen menos. Nos hemos equivocado en las políticas. Bueno, yo creo que han sido insuficientes. Algo se ha hecho, que hay que pensar que si no hubiese habido políticas hubiese sido peor, y eso creo que es muy importante, pero ha sido insuficiente. Claramente los grupos con menor renta han sufrido más la inflación y la pérdida de poder adquisitivo que los de mayor renta. ¿Por qué? Bueno, pues porque de partida ya los grupos con menos ingresos se ven más desfavorecidos, más afectados por la subida de los precios de los alimentos y de la factura energética. Y sobre eso el gobierno pues planteó algunas medidas, ayudas directas de hasta 200 euros que han llegado hasta donde han llegado, pero no han sido generalizadas, y luego fundamentalmente hay bajadas del IVA y ayudas a los hidrocarburos, que eso, ahora ya lo sabemos, han tenido un efecto mucho más transversal. No han beneficiado especialmente a los grupos con menos ingresos, sino se han repartido por igual, con lo cual no han tenido una ventaja, no han permitido hacer frente a ese shock inicial que han tenido los hogares con menos renta. El gobierno dice ahora que tendrá probablemente que ir menguando poco a poco algunas de esas medidas. ¿Esto significa que a partir de ahora las desigualdades van a aumentar o que las ayudas van a funcionar mejor, se van a concentrar más en niveles de renta más bajos? Bueno, esa es una pregunta. Sabemos que se están planteando la continuidad de muchas medidas, desde el IVA reducido a la energía, al gas, etcétera. Eso en sí, si desapareciese, no debería ser tan negativo, porque ya hemos visto que su efecto redistributivo es pequeño. Se benefician por igual ricos y pobres, y en realidad algunas hasta proporcionalmente pueden beneficiar más a los ricos, que pues se pueden beneficiar más del consumo de gasolina por sus coches particulares, etcétera, etcétera. Entonces, si eso se retira, ¿de qué va a ir acompañado? Si son ayudas más focalizadas, si se mantienen las ayudas al transporte público, si se profundizan en ayudas como la que hubo el año pasado de 200 euros a los hogares que no llegaban a determinados umbrales de renta y patrimonio, no debería ser negativo, y a lo mejor hasta cuesta menos para las arcas públicas. Todos hemos pagado, no todos por igual, la inflación. Todos estamos pagando, no todos por igual, la vivienda. Y el gobierno desplegó por eso un escudo hipotecario. Quien tuviera un apuro hipotecario iba a poder apelar a los bancos
Hoy hemos adoptado un paquete importante de medidas para reforzar la protección de los ciudadanos en el ámbito financiero. Se trata de una medida que puede proteger a más de 1 millón de hogares, esto es aproximadamente 1/3 de los hogares que tienen hipotecas a tipo variable. 1 millón de hogares. Hoy, un año después de aquel escudo hipotecario, esto afecta a 4.200 familias. No 1 millón. 4.200 familias. Hay 16.000 que han visto denegada esa solicitud y tenemos otras 21.000 en estudio todavía. Así que lo que iba a cubrir a 1 millón de personas apenas ha cubierto a 4.000. El escudo hipotecario ha fracasado literalmente, con un gobierno apelando todavía un año después a la buena voluntad de la banca. Un código de buenas prácticas que por supuesto es un mínimo. Las entidades bancarias perfectamente pueden ir más allá a la hora de apoyar a sus clientes. Ellas son las primeras interesadas en que las familias españolas tengan una buena situación financiera, una situación saneada y que puedan continuar. Lo estamos viendo. Insisto, 1 millón de coberturas se han quedado un año después en 4.200 personas cubiertas, 4.200 familias. Y todo esto a puertas de que la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo mantengan tipos y los mantengan en las nubes. Porque lo cierto es que no van a subir mucho más, pero tampoco van a bajar. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Así que tenemos una situación inmobiliaria en la que a corto plazo, tan corto plazo como mañana, vamos a tener cierre. A medio plazo tenemos una perspectiva y de aquí a final de año otra. Sí, el Euribor cerrará este mes de octubre con una paradoja, porque el dato muestra, por un lado, que el Euribor diario está bajando. Empezó el mes por encima del 4,20%, hoy está en el 4,07%, baja, pero pese a esto, la media mensual, que es la que se utiliza para calcular la cuota de la hipoteca, sube. De hecho, es la más alta de toda esta serie. Esto significa que los que renueven su cuota con el dato del Euribor de octubre también tendrán que pagar bastante más a fin de mes. En esa hipoteca media que utilizamos de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de 1 punto sobre el Euribor, el incremento será de 129 euros al mes. Es decir, que esa hipoteca costará ahora 360 euros más que hace 2 años. Así que este es el corto plazo. Esta es el agua que sigue subiendo. Medio plazo. ¿A medio plazo qué vemos? Junio, de aquí a junio. De aquí a junio lo que vemos, según los cálculos que ha presentado hoy el Banco de España, es que un 30% de las hipotecas a tipo variable aún tendrán que sufrir un incremento del Euribor de 100 puntos básicos a la hora de renovar la cuota. Es decir, que de aquí a junio todo aquel que tenga que renovar su cuota hipotecaria seguirá viendo cómo esa cuota se incrementa, porque el Euribor se mantendrá probablemente en estos niveles cercanos al 4% hasta entonces, porque no va a haber bajada de tipos, y al compararlo con los datos de la anterior revisión nos saldrá a pagar más. O sea, 1 de cada 3. Esto es lo que tenemos de momento. Precios de Euribor por las nubes y no van a bajar. Para 1 de cada 3 precios que todavía van a subir. ¿Y de aquí a fin de año? Pues de aquí a final de año aún estarán vigentes algunas de las medidas que han facilitado el cambio de hipoteca este año, pero a partir de enero estas medidas en principio decaen. Estamos hablando de la gratuidad en la amortización parcial de la cuota, es decir, aquel que quería amortizar parte de la hipoteca hasta diciembre no tendrá que pagar ninguna comisión. Tampoco hay comisión si queremos pasar nuestra hipoteca de variable a fija. Miguel Artola, de nuevo, ¿estamos pagando todos la subida hipotecaria? Sí. ¿La estamos pagando todos por igual? Desde luego que no. Las familias más pobres están siendo más ahogadas por hipotecas más variables, más exigentes. ¿Ha fracasado el escudo hipotecario? Bueno, yo, si me permites, hay 2 problemas con la vivienda. Hay el de las hipotecas y el de los alquileres, pero vayamos al de las hipotecas. Es indudable que, claro, que la subida de los tipos de interés está afectando a más hogares de los que pensábamos, y probablemente una de las medidas tiene que ver con que en principio el gobierno fue relativamente tímido en la posibilidad de la negociación de las hipotecas, la renegociación de este escudo hipotecario con los umbrales de renta de las familias, y que a lo mejor se han dado cuenta que hay que subirlos, que no pueden ser tan bajos, porque hoy en día la adquisición de vivienda nueva y el acceso al préstamo hipotecario ya de partida sabemos que no coge a los hogares con renta más baja, sino a los hogares de renta media. Entonces es ahí donde está faltando ahora mismo el escudo hipotecario, porque, y ahí es donde me permito introducir mi cuña publicitaria, los hogares de renta baja lo que se está produciendo es que no acceden a la propiedad de vivienda, viven de alquiler.
Y ahí lo que sabemos es que la medida del gobierno de, en principio, regular hasta un máximo de las subidas de un 2% de los contratos de alquiler, pues es insuficiente, porque eso beneficia a los que ya tienen un contrato, pero el mercado de alquiler tiene mucha rotación. La gente genera nuevos contratos en la medida en que se mueve, cambia de casa, cambia de ciudad, y ahí el mercado, digamos, de nuevos contratos, sabemos que están disparados los precios. Ese es el gran problema cuando uno habla cada vez más de las generaciones jóvenes, de los hogares de menor renta, que es que la vivienda en propiedad ya no es el horizonte vital de la mayoría de las familias españolas, cada vez menos. Eso, pues, hay que lidiar con ello pensando, sí, en el mercado hipotecario para los que quieren acceder a ello, pero a los que no, ¿qué ofrecemos en el mercado de alquiler? Y ahora mismo es que está totalmente, vamos, que no voy a contar de las grandes ciudades, y no solo Madrid y Barcelona, es Málaga, es Valencia, son muchas ciudades que están afrontando esa situación en donde el mercado de alquiler claramente está generando eso, se alquilan habitaciones, ya no se alquilan pisos. Hay dos Españas, cuando hablamos de precios, van bien, pero van mejor para los que están mejor. Es más complicada la situación para quienes peor estaban. Hay dos Españas cuando hablamos de precios, hay dos Españas cuando hablamos de vivienda. Quienes tenían ahorros han amortizado hipotecas, se han librado de deudas, y quienes tenían problemas ahora tienen mayores problemas y una red que no les cubre. Y hay dos Españas también en empleo. Pero en empleo, sorprendentemente, la desigualdad no está aumentando, está menguando. El mercado laboral está generando tantos puestos de trabajo que... Trasladar la satisfacción por los datos de empleo que hemos conocido hoy, el haber roto ese techo histórico de los 21 millones de personas empleadas en nuestro país y estar ya en más de 21.200.000 personas empleadas, con una caída de la temporalidad récord, con una caída también del paro juvenil. Que esta puede ser la historia de éxito, porque es precisamente el empleo el que reduce la desigualdad en España, y este es el factor que está sirviendo de colchón para evitar que todos los demás problemas desgarren a la sociedad en dos. La política laboral que lleva el gobierno de España implementando desde hace 5 años. El empleo está funcionando, pero también aquí hay dos Españas. El empleo en general está aumentando, pero el norte del país tiene tasas que caminan hacia el pleno empleo, el sur del país tiene paros estructurales que superan en ocasiones el 18%. 1 de cada 5 andaluces, por ejemplo, está en situación de desempleo. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hagamos ese dibujo de las dos Españas, porque en esto no hay dos Españas sociales, hay dos Españas regionales. Sí, si tomamos como referencia los datos del desempleo, la radiografía de las dos Españas es clarísima. Tenemos una zona norte en la que la tasa de paro está dominada por un solo dígito: Galicia, Navarra, Castilla y León y La Rioja, tasa de paro 9%. Son datos de la encuesta de población activa conocida hace tan solo unos días. Euskadi y Cataluña 8%, y aquí está fijado el límite. Todo lo que está por debajo del 8% en tasa de paro significa pleno empleo. Y en este grupo privilegiado encontramos a las Islas Baleares, 5% de tasa de paro, seguido de Cantabria y Aragón con un 7%. La industria es la que tira del empleo en el norte del país, y la única excepción es Asturias, cuyo paro se sitúa en el 13%. ¿Y la otra España? ¿Y el sur? ¿Cuál es la radiografía de la otra historia, la otra España? Andalucía, Extremadura y Canarias. Andalucía roza el 20% en tasa de desempleo, Extremadura el 16% y Canarias el 15%. Son autonomías con una altísima dependencia del turismo, y cuando la temporada estival echa el cierre, el paro sube. Así que tenemos la mitad norte del país rozando el pleno empleo, y el sur con tasas de paro que recuerdan a los datos que se registraban en 2010. Esta es la radiografía, insisto. El empleo, 528.000 puestos de trabajo generados en un año, son los que han hecho que se reduzca la desigualdad en nuestro país. Pero la desigualdad regional sigue aumentando, porque sigue habiendo quien se queda atrás en todo esto. Miguel Artola, ¿el empleo ha de ser considerado como esto, las dos Españas regionales, o el empleo es una historia de éxito aquí? Bueno, yo creo que la imagen de las dos Españas es cierta, pero luego hay claros oscuros. Por ejemplo, me permito destacar que en los datos luego de la EPA, provincias que normalmente nos olvidamos de ellas, Toledo, Guadalajara, provincias de Castilla, León, Ávila, Segovia, que no son, digamos, las que primero pensamos, están teniendo fuertes crecimientos del empleo, precisamente porque se está
reequilibrando el mapa regional. Muchas actividades que tradicionalmente tenían lugar en Madrid se deslocalizan a la provincia más cercana, bueno, porque ahí tienen ventajas competitivas, los alquileres precisamente son más bajos, con lo cual las empresas pues pueden contratar de esa manera. Sigue habiendo esa brecha, evidentemente, norte-sur, y que tiene pues explicaciones muy bien conocidas, desde problemas del sistema educativo, problemas de la estructura productiva, la mayor dependencia de los servicios de bajo valor añadido en el sur. Así que sí, creo que el empleo evidentemente es de las mejores noticias, y el empleo unido, aunque en 2022 el crecimiento de los salarios fue modesto, de en torno a un 3% de media, y este año está siendo ligeramente más superior y por tanto compensando la pérdida de poder adquisitivo que se produjo el año 2022, el año pasado. O sea que eso, el empleo evidentemente y el crecimiento de los salarios es el mejor ámbito que ahora mismo uno podría sacar en este cuadro macroeconómico. Pues profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Carlos III de Madrid, Miguel Artola, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Hoy, este es el paisaje de las dos Españas, en precio, en vivienda y en empleo. Mucho más cara que antes, no se puede comprar con 50 euros. Con la voz de quienes pueden estar quedándose atrás. Lo peor en los precios ha pasado ya, pero ya el colmo, como dice mi mujer, pero no para todos. En el supermercado y en la... Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.